Buenas noches, mis hermanos. Señor me les bendiga. Qué alegría poder estar este jueves aquí juntos, reunidos para compartir la palabra del Señor, para que crezcamos en el conocimiento del reino de los cielos. De verdad que le doy gracias al Espíritu Santo por habernos convocado en esta hora, por habernos animado, por habernos traído hasta este momento. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico y vamos a hacerlo con una palabra de oración. Después iremos con el estudio de las Escrituras y para terminar estaremos en oración. Entonces, si hay necesidades, si hay alguna petición o algo por lo cual debemos orar, pues al final, mis hermanos, es el tiempo para que nosotros podamos elevar nuestras oraciones al Señor. Bien, entonces oremos para iniciar. Padre Celestial, te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Hoy venimos y reconocemos tu grandeza, hoy venimos a reconocer tu poderío, tu soberanía, tu eternidad, tu señorío sobre nosotros. Pero hoy también venimos a reconocer nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra insignificancia. Y hoy comprendemos que te necesitamos, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. De verdad que para poder vivir necesitamos de ti, Señor. Por eso hoy venimos a refugiarnos en ti. Hoy venimos a decirte que necesitamos de tu bendición, de tu gracia, de tu ayuda, Señor. Porque solos no podemos sostenernos. Los problemas, las dificultades, las necesidades son muy grandes, abrumadoras y por momentos sentimos que nos aplastan, que nos destruyen. Pero necesitamos ir de tu mano, estar bajo tu protección, Señor. Que tú seas guardándonos, que tú seas ayudándonos, que tú seas nuestro noble sostén, Señor. Gracias, Padre mío, por traernos con bien hasta esta hora. Gracias por animarnos. Gracias por habernos convocado. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú nos guíes, tú nos ilumines, tú seas llevándonos a Cristo, llevándonos al conocimiento del Evangelio. Que tú seas, Espíritu Santo, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón para poder entender las Escrituras. Muéstranos a Cristo, Espíritu de Dios, y capacita nuestros corazones. Enseña a nuestros corazones a amar al Señor, amar a Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tu bondad infinita. Regálanos un buen tiempo, Señor. Déjanos reflexionar en tu palabra y déjanos gozar en tu palabra. Danos descanso y reposo en esta hora, Señor, y que nuestros pensamientos estén enfocados en ti, Señor. Que tú seas inundando en esta hora nuestras vidas con tus pensamientos, con tu palabra, Señor. Y déjanos ver tu gloria, déjanos ver tu grandeza, Señor, y dejar en ti. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o la carta de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y hoy, si el Señor lo permite, mis hermanos, vamos a estar estudiando el versículo 4, mis hermanos. Bien, entramos en una sección que se ha titulado en nuestras Biblias Salutaciones a las 7
iglesia. Bien. Entonces, si nosotros revisamos el libro de Apocalipsis, nosotros nos vamos a dar cuenta que este libro pertenece al género epistolar, o es decir, pertenece al género de las cartas, ¿sí? Y la estructura del libro, ¿sí? Es una estructura que se usaba en el primer siglo para escribir y enviar cartas, ¿no? Ya sean cartas personales a una persona o cartas grupales, ¿no? Pero el género de este libro, ¿sí? Es epistolar, o sea que eh, el libro de Apocalipsis es una carta, ¿no? Una carta que el apóstol Juan está escribiendo a los creyentes, a la iglesia del Señor, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos paramos en los versículos 4 al 8, del 4 al 8, cuando miramos esta porción, ¿cierto? De la carta Apocalipsis, nosotros nos vamos a dar cuenta que Juan está expresando en el inicio de esta carta una hermosa doxología. Y mis hermanos, esto era muy típico o muy común en el género epistolar, en el género de las cartas, ¿sí? Comenzar con doxologías o terminar con doxologías, con salutaciones. ¿Mm? Si nosotros nos vamos a las cartas paulinas, o sea, las cartas que escribió el apóstol Pablo, o si miramos las cartas de Pedro o las demás cartas que hay en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a notar en ellas que estas cartas comenzaban o en efecto terminaban con una doxología, con salutaciones, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De doxologías y salutaciones en algunas de las cartas del Nuevo Testamento para mostrar o demostrar que Apocalipsis es una carta porque tiene la misma estructura que las demás cartas del Nuevo Testamento. Y el primer ejemplo vamos a verlo en la carta a Judas. Mejor dicho, no tienen ni que mover la hojita, estamos parados en Apocalipsis y Judas queda exactamente detrás de Apocalipsis. Es un solo capítulo, Judas, ¿sí? Pero yo quiero que miremos el versículo 24 de la carta de Judas, ¿no? Acuérdense que es un solo, perdón, es un solo capítulo, la carta de Judas, pero yo quiero que la miremos como ejemplo, ¿no? Y parémonos en el versículo 24, ¿ya estamos ahí? Bien. Si estamos ya ahí, nosotros vamos a ver que nuestras Biblias han titulado esta porción de la carta de Judas como, ¿lo ven ahí? Doxología. ¿Ven la palabra ahí? Así están titulando nuestras Biblias esta porción de la carta. Y miremos el versículo 24. Entonces, pidámosle el favor a Lucila si nos puede regalar la lectura del versículo 24 de la carta de Judas. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Lucila. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bien. Bueno, puedes leer el versículo 25 para terminar. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo concluye la carta de Judas? Con una doxología. Por eso ustedes ven el título ahí que le han puesto doxología, ¿no? Bien, vamos a ver otro ejemplo en otra carta del Nuevo Testamento que también cierra con una doxología, ¿sí? Y vamos a ir a la carta de Corintios, a segunda de Corintios,
Segunda carta de los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer del 11 al 14. Versículos 11, 12, 13 y 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 14. Bien. 11:30. Bien, entonces le vamos a pedir el favor a Lady si nos ayuda con esta lectura y si por favor nos incluye en la lectura el título que nuestras Biblias le han puesto a esta porción. Buenas noches, Buenas noches, Lady. saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien. Otro ejemplo, ¿sí?, de doxología y de salutaciones que encontramos en otra carta del Nuevo Testamento, y esta vez vamos a irnos a Romanos, a la carta o la epístola a los Romanos. Miremos el capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos, capítulo 16, versículo 25 y 27. Y le vamos a pedir el favor a mi mamá si nos puede regalar esta lectura. Y por favor, si nos lee también, nos incluye el título de esta porción. Buenas noches. Buenas noches. Doxología final. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, volvemos a la carta de Apocalipsis. Volvemos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 4, ¿no? Pero esta porción que va del versículo 4 al versículo 8 tiene como título, o nos lo titula en la Biblia como Salutaciones a las 7 iglesias. Es una salutación, es una doxología, ¿ok? Entonces, ¿para qué vimos estos textos en Judas, en Corintios, en Romanos? ¿Para qué vimos estas cartas? Para comprobar que Apocalipsis también es una carta igual a Judas, a Corintios y a Romanos. Tiene la misma estructura, ¿bien? Lo que pasa es que está en otro lenguaje, ¿no? Está en un lenguaje apocalíptico, profético, ¿no? Pero tiene la estructura de carta. Ahora, ¿qué es una doxología, no? Yo creo que deberíamos definir eso. ¿Qué es la doxología? Pues bien, una doxología es una expresión de alabanza, es como un himno cortico para exaltar a quién. Si ustedes leyeron con cuidado, siguieron la lectura de Judas, de Segunda de Corintios y de Romanos, mis hermanos, de acuerdo a esas lecturas, en esos himnos cortos llamados doxología, ¿a quién se exalta? ¿A quién se está exaltando?
Si ustedes prestaron atención, se van a dar cuenta que la doxología siempre es una exaltación a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros, en nuestros cultos, en nuestros servicios dominicales, si ustedes se dan cuenta, nosotros terminamos siempre con una doxología o con un himno corto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos cerrar exaltando ¿a quién? A la Trinidad. ¿Recuerdan cómo es nuestra doxología? A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Bien, entonces nosotros ya podemos saber por qué cerramos nuestros cultos dominicales con la doxología, por qué hacemos la doxología. Y nosotros la hacemos y la hemos involucrado en nuestros servicios, ¿cierto? En nuestras liturgias, porque era costumbre entre los apóstoles y entre los discípulos del Señor terminar sus cartas o sus escritos con una doxología. ¿Se dieron cuenta con Judas, con Corintios, con Romanos? Hay otros que comienzan sus cartas con doxología, ¿no? Como por ejemplo la carta de Apocalipsis. En vez de ponerla al final, ¿qué está haciendo Juan? Poniéndola al principio, mis hermanos. Por eso nosotros terminamos nuestros cultos con una doxología, con una exaltación a la Trinidad. Y mis hermanos, este punto es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta, porque en las doxologías siempre se exalta es a quién, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A nadie más se exalta en las doxologías, ni a los ángeles, ni a los hombres, ni a las criaturas, ¿no? Animales o a ninguna cosa. Siempre la exaltación en las doxologías es a la Trinidad, ya sea al Padre, ya sea al Hijo o ya sea al Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto, mis hermanos? ¿Sí? ¿Por qué es la importancia de esta introducción? Porque nos vamos a enfrentar a una doxología que no es tan clara y específica como las demás doxologías que están en las demás cartas del Nuevo Testamento, donde explícitamente nos mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan va a usar otra terminología, otro lenguaje que no es explícito para mostrarnos la exaltación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, por eso es importante esta introducción para que la tengamos en cuenta, mis hermanos. Ahora sí, vámonos al versículo 4, que es el que vamos a estudiar esta noche. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Y si está la señora Virginia por ahí, y si nos quisiera regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, señora Virginia. Juan y las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Bien. Esta salutación, porque ustedes pueden mirar el título, cómo nos lo titulan nuestras Biblias, salutaciones. Es esta salutación, esta doxología, comienza con el nombre de la persona que está escribiendo la carta, ¿cierto? O sea, que empieza con el nombre de Juan, porque Juan es el que está escribiendo la carta.
Y esto era algo muy común dentro de las cartas del Nuevo Testamento, que las cartas comenzaran con la firma del que la iba a escribir. Y esto era muy importante porque cuando el lector se enfrentaba a la carta, él sabía quién estaba escribiéndola y por ende entendía que era la palabra de Dios, que tenía la autoridad apostólica. Entonces debía recibir esa carta como la palabra de Dios, ¿ok? Pero aquí en esta salutación, Juan se presenta simple y llanamente con su nombre, Juan. Ahora, uno esperaría, ¿cierto?, que Juan colocara en su saludo de su carta, ¿no? Algo así como Juan, apóstol de Jesucristo, ¿no? O Juan, el discípulo amado, enviado, ¿sí? O algo así, ¿no? Por el estilo. Como era común en las demás otras cartas que escribieron los apóstoles del Nuevo Testamento. Y yo quiero que miremos algunos ejemplos de algunas de estas cartas, de cómo ellos firmaban sus cartas, ¿no? Para darle a conocer al lector que eran cartas realmente no escritas por ellos, sino que eran escritas directamente por el Señor. Que Dios los usó como instrumentos, como pluma para escribir, ¿no? Las cartas. Miremos algunos ejemplos de cómo se firmaban las cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, vámonos a la carta de Romanos, otra vez, Romanos capítulo 1. Vamos a ver cómo es que comienza esta carta. Romanos capítulo 1. Miremos el versículo 1. Bien, le vamos a pedir el favor a Magali si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, Magali. Romanos 1:1. Uh-huh. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo se firma la carta a los romanos? Pablo, porque es el que la está escribiendo, y él se presenta siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es su carta de presentación, para que cuando el lector empezara a leer la epístola o la carta a los romanos, entendiera que el que la escribió tenía una autoridad apostólica, o sea, que esto que estaba leyendo venía directamente de Dios, no era de Pablo, directamente de Dios, ¿ok? Esa era la importancia de firmar las cartas de esa manera. Miremos otro ejemplo. Vámonos a Primera de Pedro. Ahí más adelante, Primera de Pedro. Él está detrásito de la Apocalipsis, Judas, las primeras de Primera, Segunda y Tercera de Juan, y ahí se atrásito sigue Pedro. Miremos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver cómo esta carta también se firma, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Le vamos a pedir el favor a María si nos regala esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Primera de Pedro. Uno de Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos resaltando aquí, mis hermanos? ¿Cómo se firmaban las cartas? Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, cuando el lector cogía esta carta, ¿sí?, entendía que no era Pedro el que estaba escribiéndola, sino que venía directamente del Señor Jesucristo, porque tenía la autoridad apostólica. Eso es lo que están mostrando. Y vamos a ver un último ejemplo ahí atrásito, que encontramos la carta o la epístola de Santiago,
Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver cómo se firma también esta carta, ¿no?, del Nuevo Testamento. Bien, entonces le vamos a pedir el favor a Sebastián si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Amén, mis hermanos. Entonces, estamos viendo que cuando la gente se encontraba con esta carta, sabía que realmente no era Santiago el que las, sino que venía de Dios, era la carta de presentación. Entonces, volviendo a Apocalipsis, mis hermanos, a esta hermosa carta, uno pensaría que la presentación de Juan en el Apocalipsis fuera igual a las demás presentaciones de las otras cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Como vimos en estos ejemplos. Que fuera algo así, ¿no? Como Juan, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, o que se presentara como Juan, el discípulo amado, ¿sí? Algo por el estilo. Pero, ¿cuál es la razón de solo usar el nombre de Juan sin ningún adjetivo descriptivo? ¿Cuál es la razón? Bueno, parece ser que Juan era muy, pero muy conocido en la iglesia del primer siglo. Todos lo conocían. Y este mensaje entonces sería bien recibido por todas las iglesias del primer siglo, porque ellos conocían perfectamente quién era Juan. Entendían que Juan era apóstol de Jesucristo, el discípulo amado. Entonces, esta carta tenía la autoridad apostólica, venía directamente del Señor. Entonces, no necesitaba de ninguna validación el apóstol Juan, ¿sí?, para que los lectores reconocieran que esta carta era la palabra de Dios. Solamente dijo Juan y ya los lectores lo conocían muy bien y entendían que esto procedía del Señor, porque Juan era un verdadero apóstol. Además, Juan era el último apóstol que quedaba vivo de los dos, ahí en ese momento. Y parece ser también que Juan no estaba interesado en hacer alusión a su rango, ¿no?, o a su título, o a su cargo como oficial de la iglesia del Señor. No porque él no fuera apóstol, porque él era apóstol, sino porque él sabía muy bien que sus hermanos le conocían perfectamente y sabían que él estaba hablando con la autoridad apostólica y que ellos debían recibir esta carta como la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en una reunión y somos nuevos, ¿sí?, o en un salón de clase, o en el trabajo, o en cualquier otro lugar, y somos nuevos, ¿no?, y quizás nos piden que nos presentemos, ¿no? ¿Cómo nos presentaríamos? ¿Cuáles son los títulos que más honra nos da, que nosotros queremos decir en nuestra presentación para que las demás personas nos conozcan? Bueno, muchos en sus presentaciones han mencionado los muchos títulos que tienen y esos títulos les dan honra, estatus, posición y los mencionan ¿para qué? Para que las demás personas que están ahí queden impresionadas, ¿no?, con el palmarés. Ellos y lo hacen para que su voz y su presencia tenga peso dentro de ese grupo al que se están uniendo por primera vez. Pero mis hermanos, cuando vemos la carta de Apocalipsis, nosotros vemos que Juan solo se presentan con su nombre, Juan, porque él no quiere protagonismo. Él quiere centrar la atención, no es en él, sino en Cristo, en el Señor. Y él entiende que los hermanos ya lo conocen muy bien. Entonces, por eso su presentación es breve, no necesita alardear de nada, ¿no?, porque su carta tiene la autoridad apostólica.
Y nosotros debemos recibir esta carta como la palabra de Dios. Bien. Ahora, pasada la presentación, la firma de la carta, Juan introduce por primera vez en su carta de Apocalipsis el número 7. ¿Se dieron cuenta? Porque él dice, a las 7 iglesias que están en Asia. Mis hermanos, este número es muy frecuente en la carta de Apocalipsis. Es uno de los números, bueno, ha sido malinterpretado, ¿no? Y tergiversado. Mis hermanos, debemos decir que 52 veces aparece en la carta, ¿no?, de Apocalipsis, aparece el número 7 o el término 7. Ahora, nos nace una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué Juan usa el número 7 aquí? ¿O qué valor tiene el número 7 en este libro? Bien. El número 7, escucha bien, en la literatura intertestamentaria, ¿sí? O sea, literatura intertestamentaria, era esa literatura que hubo en el periodo comprendido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien. Entonces, para ellos, para esos escritores, el número 7 significaba perfección, significaba plenitud, lo completo o lo total. ¿Ok? Entonces, el número 7 es una referencia para decir todo, ¿ok? Para decir todo. Ahora, ¿por qué no decir más bien la plenitud o todo o lo completo? ¿Y por qué es decir 7? ¿No? ¿Por qué poner el número 7? ¿Para qué enredarnos, no? Mis hermanos, nosotros debemos recordar algo, tenerlo muy presente, y es que esta carta, la carta de Apocalipsis, está escrita o se escribió en un género literario llamado profecía apocalíptica, ¿ok? Y esta clase de literatura, de escrito, dice las cosas por medio de símbolos, de simbología, ¿ok? Utiliza la simbología para decir las cosas. Él no las va a decir con claridad, como quizás podemos verla en otras cartas del Nuevo Testamento. Él va a usar símbolos, mucha simbología para decir las cosas. Recuerden que estaba siendo perseguida la iglesia por el imperio y de una u otra forma mostrar al Señor la revelación de Jesucristo de una forma velada para el mundo, pero que a la vez fuera entendible para la iglesia del Señor. ¿Ok? Ahora, muchos han entrado en controversia, ¿no?, a lo largo de la historia, porque Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia. Eso ha traído mucha controversia, porque ¿acaso esas eran las únicas iglesias que habían en el tiempo de Juan? ¿Será? ¿Será en Asia Menor 7 iglesias y Juan se está dirigiendo solamente a esas 7 iglesias y a nadie más? ¿O a qué se está refiriendo Juan al decir 7 iglesias? ¿A qué es? Mis hermanos, nosotros debemos decir que habían muchas más iglesias en Asia Menor en el tiempo de Juan. Iremos en las escrituras algunos ejemplos de iglesias que existían en el primer siglo, que estaban en Asia, mis hermanos. Vámonos a Colosenses. Vámonos a Colosenses. Capítulo 1. Versículo 2. La salutación, ¿no? Y Pablo vuelve a escribir, mira cómo firma esta carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ven cómo la firma? Ok. Pero
Con este texto, ¿qué es lo que queremos mostrar? Que habían más iglesias de Juan en el primer siglo en Asia. Entonces miremos Colosenses capítulo 1, versículo 2. Le vamos a pedir el favor a Juan Felipe si nos regala esta lectura. Buenas noches. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál iglesia estaba en Asia en el tiempo de Juan? La iglesia de Colosas, mis hermanos. Ahora, cuando las escrituras mencionan las ciudades, no quiere decir que todas las ciudades eran convertidas al Señor. Está hablando de las iglesias locales que había en esa ciudad. Por ejemplo, la iglesia local era la iglesia de Ibagué, ¿sí? Betania, la Reforma, la Labranza de Dios, Ibagué. No quiere decir que todo Ibagué conozca al Señor, ¿no? Se está refiriendo a nuestra iglesia local, esa que nos reunimos aquí en la ludoteca del conjunto Cambo, ¿sí? De la Arboleda Campestre. Entonces existía la iglesia de ¿qué? De Colosas, ¿sí? A los cuales Pablo mandaba estas cartas para instruirlos en el Evangelio, ¿ok? Para predicarles la verdad del Señor. Ahora, ahí mismo en Colosenses, pero vámonos al capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 13. Le vamos a pedir el favor a mi esposita si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Colosenses 4:13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Amén, mis hermanos. Entonces, Pablo está mencionando dos iglesias aquí, ¿ok? La Odisea, que es nombrada por Juan en el Apocalipsis, que es el mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Pero está mencionando otra iglesia del Asia. ¿Y era cuál? Hierápolis, ¿sí? Era otra iglesia a la cual se le iba a predicar el Evangelio. Estas cartas iban allá. Recuerden que estas cartas saltaban de iglesia en iglesia, ¿no? Porque eran llevadas para que las iglesias leyeran la carta, estudiaran el Evangelio y se la pasaban una para otra. Entonces la carta de Apocalipsis saltó por todas las iglesias que habían en Asia, ¿sí? La carta a los colosenses, la carta a los romanos, ¿sí? La carta a los corintios era saltada para todas las iglesias y todas las leían, ¿ok? Pero vamos a ver otra iglesia que existía en el tiempo de Juan, ¿sí? En el Asia. Y vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 2. No, no, mis hermanos, esperen porque yo me equivoqué. Yo dije 2 de Corintios, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 2. Bien, entonces vamos a pedirle el favor, si está por ahí mi tía Nora y nos quiere regalar esta lectura. Ya. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 2.
Es que me estaba confundiendo porque estaba mirando el capítulo 1. Bueno, de pronto mi tía está como maluquita, sí. Entonces, pidámosle el favor más bien a Ruby, si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Hola, Ruby. Cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Bien, bien. Entonces, ¿cuál era otra iglesia que había en Asia? La iglesia de Troas. Bien, entonces sí habían muchas más iglesias en Asia Menor, pero la controversia se levantó porque unos decían, volviendo a Apocalipsis, que estas 7 iglesias que está mencionando Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, esas 7 iglesias. Muchos dicen que esas eran las únicas iglesias verdaderas y que las demás iglesias eran falsas. Por eso Juan no se dirigió a otras iglesias. Ahora, nosotros debemos dar validez a esa afirmación de que solo estas 7 iglesias que va a mencionar Juan en el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿de verdad eran las únicas iglesias verdaderas y las demás eran falsas? No, nuestra respuesta contundente es un no, porque tanto la iglesia de Colosas como la de Hierápolis o como la de Troas eran iglesias también verdaderas. El evangelio había sido predicado por los apóstoles en estas iglesias. Entonces, estas iglesias también eran verdaderas. Entonces, ¿por qué Juan se refiere a las 7 iglesias que están en Asia? ¿Y por qué Juan no dice bien? Entonces, como había muchas más iglesias en la región de Asia, ¿no? Pero como es evidente, la carta de Apocalipsis es dirigida a 7 iglesias específicas, ¿no? Lo que nosotros debemos entender es que este mensaje de la carta Apocalipsis está dirigida a la totalidad de la iglesia del Señor. Por eso el número 7, la totalidad. Y no solamente a la totalidad de las iglesias que estaban en Asia Menor, sino que este mensaje es también a la totalidad de todas las iglesias locales de todo el mundo y de todos los tiempos, mis hermanos. O sea, a nosotros. Aquí estamos incluidos nosotros también. Ahora, Dios en su soberanía escogió estas 7 iglesias de Asia para tomarlas como ejemplo, como referencia para las iglesias, porque las puso como una ilustración. Estas 7 iglesias estaban atravesando momentos difíciles, pues el culto al emperador era muy fuerte en el primer siglo, en este momento de la historia. Y es muy probable que estas 7 iglesias estuvieran sufriendo mucho la persecución del imperio, ¿no? Y además habían conflictos internos dentro de estas iglesias, conflictos muy grandes, ¿no? Como las demás iglesias tienen sus conflictos, ¿no? Pero estos conflictos eran muy fuertes. Entonces Dios toma estas 7 iglesias como ejemplo para el resto de su iglesia, ¿no? Entonces, la revelación general de esta carta, de la carta de Apocalipsis, entender estas 7 iglesias de Asia, sino que eran para todas las iglesias de todos los tiempos, mis hermanos. Entonces, Juan va a mandar este mensaje a todas las iglesias. O sea que cuando nosotros sigamos estudiando la carta Apocalipsis, el mensaje a estas 7 iglesias es para nosotros también. No era solamente para ellos. No podemos decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso era que Dios estaba tratando con esta iglesia.
Esto era que Dios estaba tratando con esta otra iglesia. Ese mensaje es para nosotros también, porque este 7, este número, está involucrándonos a todos. Es la totalidad, mis hermanos. ¿Ok? Bien. Pero Juan sigue avanzando en su salutación o en su doxología. ¿No? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Bien. El saludo de los judíos, ¿recuerdan cuál era? ¿Saben cuál era? ¿Cómo se saludan los judíos? Ellos se saludan shalom, ¿sí? Que significa paz, paz. Solamente shalom es el saludo de ellos. Pero el saludo de los cristianos, después de la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿sí? Ese saludo no era solamente shalom, o sea, paz. Ese saludo se convirtió en gracia y paz. Gracia y paz. Bien. ¿Qué significaba este saludo? ¿O qué significa este saludo, gracia y paz? Significa que la iglesia del Señor recibe el favor de Dios como resultado de un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. O sea, nosotros vivimos en su paz o vivimos en su bienestar por gracia, o sea, porque Él nos lo dio gratis. Y ellos involucraron o introdujeron mejor el saludo, gracia y paz, para recordarse en siempre esta verdad, que todo lo que recibimos es por la gracia. No tenemos que pagarle nada a nadie, ni a Dios tenemos que pagar su bendición. La paz era entendida en el primer siglo como el bienestar integral, o en otras palabras, mis hermanos, la paz era entendida como todos los beneficios que nosotros podemos recibir de Dios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la justificación, la redención, la santificación, el perdón de todos nuestros pecados, el pan diario del Señor, el cuidado amoroso de nuestro Señor y todas esas demás gracias y bendiciones que Dios nos da cuando estamos unidos o cuando nos hemos unido a su Hijo Jesucristo. Entonces, todas estas bendiciones, todo este bienestar que recibimos de Dios, lo recibimos de una manera como gratuita, no por obras, no por méritos, no por esfuerzo personal, no porque tú seas bueno, ¿no? Sino que lo recibes por gracia, gratitud, un favor inmerecido. Tú no lo merecías, pero Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere dar. Ahora, en ninguna parte del Nuevo Testamento nosotros vamos a ver este saludo invertido. Nunca vamos a verlo paz y gracia. Jamás. Siempre vamos a ver este saludo como, primero, gracia y paz. Gracia y paz. En este saludo, gracia y paz, está el Evangelio, ¿no? Está el Evangelio, mis hermanos. Ahora, y no lo encontramos invertido, paz y gracia, no lo encontramos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros, para disfrutar del bienestar o de la paz del Señor, primero debemos recibir ese bienestar, esa paz, de forma gratuita, o sea, por gracia. Hay algunos ejemplos en las Escrituras que quiero citar, pero yo sé que por el tiempo ya se nos está yendo, pero si ustedes están anotando, entonces pueden apuntar Romanos 1:7, ¿sí?
Romanos 1:7, y permítanme, yo se los leo rápido que ya lo tengo aquí. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llaman todos, y paz a vosotros. ¿Mm? Pero también pueden anotar ahí Gálatas, ¿no? Gálatas 1:3, venga, se lo leo que ya lo tengo aquí en la mano, ¿sí? Gálatas 1:3 dice lo siguiente, dice, gracia y paz sean a vosotros. Y pueden consultar también Primera de Pedro 1:2, donde el saludo es gracia y paz, gracia y paz. Bien, volvamos a Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, nosotros nunca recibimos el bienestar de Dios por nuestros propios méritos o por nuestro esfuerzo personal, sino que más bien nosotros recibimos el bienestar de Dios, la paz del Señor, es por su gracia o por su regalo que es inmerecido. Por eso Juan, en su saludo, en su salutación, en su doxología, menciona gracia y paz a vosotros, a la iglesia total del Señor. Gracia y paz. Nos está hablando el Evangelio, que recordemos que todo lo que recibimos es por gracia. Pero Juan sigue avanzando en su doxología, ¿sí? Y empieza a mencionarnos en su doxología lo siguiente. Estamos en el versículo 4, ¿no? De Apocalipsis 1. Él empieza avanzando y dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es y que era y que ha de venir. Y sigue diciendo, y de los 7 espíritus que es su trono. Si vamos un momentico al versículo 5, al inicio, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Bien, paremos ahí. Juan pasa a exaltar ahora ¿a quién? A la Trinidad en su doxología. ¿Recuerdan la introducción que hicimos, mis hermanos? El hincapié que hicimos en la doxología, la importancia de tener eso claro. Y dijimos en la introducción que en la doxología se exaltaba única y exclusivamente ¿a quién? A la Trinidad. Y al Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, Juan pasa a decirnos, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Mis hermanos, ¿de quién está hablando? Juan. ¿Quién es ese, el que es, el que era y el que ha de venir? Está exaltando la Trinidad, hermano. Entonces, la intención de esta salutación doxológica es recordarnos la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a favor de los creyentes. ¿Se dan cuenta? Gracia y paz, ¿no? Pero mis hermanos, ¿de quién se está refiriendo el apóstol Juan? Cuando en su doxología habla el que es y el que era y el que ha de venir. Pues mis hermanos, la respuesta es que Juan en su doxología está hablando o se está refiriendo primero ¿a quién? A Dios el Padre. Dios el Padre. Ok, yo sé que muchos interpretan esto, ¿no? Diciendo que Juan se está refiriendo es al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues por la última frase, ¿no? Que se encuentra, y es que ha de venir. Entonces, como ellos dicen que el que va a venir por segunda vez es ¿quién? Es el Señor Jesucristo, entonces Juan tiene que estar refiriéndose al Señor Jesucristo. Lógicamente, ¿no? Dicen ellos. Pero mis hermanos, Juan se está refiriendo es a Dios el Padre. ¿Mm? Esta frase es muy común en toda la carta de Apocalipsis, ¿no?
Esta frase del que es y el que era y el que ha de venir nos está mostrando que Dios está presente en todo tiempo, tanto en el pasado como en el presente y como en el futuro. Ahora, esta expresión del que es, el que era y el que ha de venir nos está comunicando un aspecto fundamental de Dios, y es que su eternidad. Él viene de la eternidad pasada y va hacia la eternidad futura. Pero también esta frase, mis hermanos, nos habla de un aspecto importante del carácter de Dios el Padre, y es que Dios es inmutable. Hoy y por los siglos, o sea, Él nunca cambia, nunca cambia. Pero también esa expresión del que es y el que era y el que ha de venir nos está informando que Dios controla toda la historia, que Dios está al control de todos los acontecimientos históricos en la humanidad. Toda nuestra vida está en sus manos. Todo lo que nos acontece está bajo el control soberano de Dios. Mis hermanos, nosotros esperamos la consumación del pacto de redención. Y Dios es el único que puede venir a cerrarlo, a consumarlo, a terminar el pacto de redención. Ahora, si sus Biblias tienen concordancia, ustedes van a ver que la frase el que es y el que era y el que ha de venir va a ser relacionada con un texto del Antiguo Testamento. ¿Con qué relacionando esta frase del que es y el que era y el que ha de venir? El domingo se gana una rica y deliciosa chocolatina. Les tengo ese premio. Si ustedes, el que me diga con qué texto del Antiguo Testamento se está relacionando esa frase del que es y el que era y el que ha de venir. Si sus Biblias tienen concordancias, ella se lo va a decir. Entonces, pueden abrir sus micrófonos para decirme a ver si se ganan el premio para el domingo. Éxodo 3:14. Espera que Ruby. Éxodo 3:14. ¿Cómo, Ruby? Ruby, ¿me Éxodo repite? 3:14. Bien. Ganamos la Ruby se chocolateada. acaba de ganar el premio, la chocolatina. Está bien buena con manito, voy a tenerlo. Bueno. Claro, Éxodo 3:14, mis hermanos. ¿Sí? Y yo quiero que vayamos todos a Éxodo 3:14. Vámonos rapidito a Éxodo 3:14, a ver qué es lo que dice Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Permítanme, yo les leo aquí rapidito que ya la tengo. Dice así, no crean que las tengo copiadas en el computador, no, yo la busco en mi Biblia. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés. Recuerden que Moisés es el llamamiento, ¿no? De Dios a Moisés. Moisés está ahí, pero yo qué les voy a decir, quién eres tú, cómo voy a presentarme. ¿Y qué respondió Dios a eso de Moisés, a lo que le dijo Moisés? Porque Moisés dice, ¿cuál es su nombre, no? ¿Qué le responderé si me preguntan eso? Le dijo, soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. El propósito de esta revelación de Éxodo 3:14 era y era que dar a conocer a todos los creyentes, ¿no? ¿Quién era Dios? Y era que ellos vieran la perspectiva eterna de Dios. El yo soy es un Dios eterno, es un Dios que trasciende todas las cosas, que viene desde la eternidad pasada y va a la eternidad futura, mis hermanos. Que Él es todo. Que ha de venir, Él lo cubre todo. Esa era la intención
de Dios al mostrarlo, al revelarle a Moisés su nombre. Yo soy el que soy. ¿Mm? Es para que todos los creyentes puedan, que nos guía soberanamente en todos los asuntos terrenales. Él es el todo. Entonces, tanto Moisés como Juan aquí en su carta al Apocalipsis nos está mostrando con esta expresión: yo soy el que soy en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, del que es y el que era y el que ha de venir, tanto Moisés como Juan nos están mostrando que Dios es todo y que Él está, que Él trasciende, que Él abarca toda la eternidad. Bien, entonces Juan comienza con su doxología exaltando ¿a quién? A Dios el Padre, diciendo al que es y el que era y el que ha de venir. ¿Por qué no lo dijo sencillo? A Dios el Padre celestial. Porque volvemos a lo mismo. Esta carta está siendo escrita en un lenguaje o en un código especial, diferente a las demás cartas del Nuevo Testamento. Es un lenguaje profético apocalíptico, donde se usan muchos símbolos y figuras. Y entonces Juan va a expresar estas verdades en estos términos, mis hermanos, para que el mundo quede confuso, pero nosotros, su iglesia, lo entendamos. ¿Bien? Y sigue pasando, y dice: gracia y paz a vosotros, dice Juan, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los que están. ¡Ah! Y entonces, ¿de quién está hablando Juan aquí? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, yo quiero que notemos algo muy importante y muy clave en este versículo, y es la conjugación y. ¿Se dieron cuenta? Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ese y, mis hermanos, que está usando Juan, es para unir o es para mostrar que la acción del Padre de derramar gracia y paz a su iglesia, esa acción está en el mismo nivel de la acción que ejecuta que los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea que podemos decir gracia y paz a la iglesia, ¿de parte de quién? De los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo notaron? Noten que no hay una subordinación. Noten que los 7 espíritus no están por debajo del Padre, sino que Juan nos está mostrando que en el mismo nivel, igualdad, mis hermanos, está mostrando que el Padre trae gracia y paz, pero que también estos 7 espíritus que están delante del trono traen gracia y paz. Están haciendo la misma función, son iguales, mis hermanos. Hay igualdad entre ellos. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿no? Juan, ¿a quién se está refiriendo cuando dice en su doxología y a los 7 espíritus que están delante de su trono? ¿De quién está hablando Juan, mis hermanos? ¿Saben cuál es la respuesta? Que Juan en la doxología está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Recuerden que en las doxologías se exaltan no a ángeles, no a hombres, no a espíritus, no a cosas, sino a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que Juan está poniendo en el mismo nivel al Padre y al Espíritu Santo, sino que los están nombrando, y el Espíritu Santo lo está nombrando como los 7 espíritus que están delante de su trono. Los está poniendo en la misma igualdad. Ellos traen gracia y paz a su iglesia, a la iglesia, mis hermanos. Recuerden otra vez que este género es un género apocalíptico, profecía apocalíptica, y está llena de símbolos. Por eso Juan
no menciona directamente al Espíritu Santo, sino que lo menciona de esta manera, mis hermanos. Juan está usando nuevamente el término 7, ¿se dan cuenta? 7 espíritus. Y como ya dijimos, ¿no? Al comienzo del versículo, que en la literatura intertestamentaria, el número 7 significaba perfección, plenitud, pero también significaba lo completo o lo total. Ahora, muchos se confunden, ¿no? Y se pierden con esta declaración, 7 espíritus que están delante del trono, en la presencia de Dios. Uno son ángeles, ¿no? Que son 7 ángeles que están en la presencia de Dios. Y por cosas por el estilo, dicen, al interpretar este versículo. Ahora, ¿es cierto que el libro de Apocalipsis nombra ángeles? Sí, nombra ángeles. Entonces alguien en un análisis rápido, ¿no? Y superficial podría decir, ¿no? Llegar a una conclusión y decir, bueno, esos 7 espíritus son ángeles, porque el Apocalipsis habla de ángeles, que Dios ha enviado para que traigan un mensaje a la iglesia, ¿no? Alguien podría definirlo así, interpretarlo de esa manera. Pero yo les hago una pregunta, mis hermanos. En todas las salutaciones y doxologías, en esas que vimos como recuerdan, buscamos esas citas, en esas doxologías o salutaciones, ¿se adoraron ángeles? La respuesta es no. Toda la adoración de las doxologías que vimos y que hay en el Nuevo Testamento es al Dios Trino. Van dirigidas o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, pero no a ángeles, no a personas, no a cosas, no a espíritus. Entonces podemos decir que esta doxología que nos está mostrando Juan en la carta de Apocalipsis, igual al resto de las doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, con ese análisis, nosotros tenemos que concluir que estos 7 espíritus que están en la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Y recuerden que el número 7 está expresando aquí la plenitud, la totalidad, o sea, la perfección del Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo, ¿no? No 7, ¿no? Uno solo. Se manifiesta local a cada creyente al mismo tiempo. Y su plenitud, 7, lo llena todo, todo, mis hermanos. ¿Quién está representando a Dios en la tierra? Y al Hijo, es el Espíritu Santo. Es Él. Está en el trono de Dios y se despliega hacia nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para consolarnos, para mostrarnos. Juan no está hablando de la manifestación de sabiduría, consejo, inteligencia, prudencia, etcétera, etcétera, aspectos de Dios, ¿no? Eso no son esos espíritus, esos aspectos de Dios. Juan está hablando del Espíritu Santo, de la persona. Yo quiero que miremos un ejemplo en las Escrituras de cómo el Espíritu Santo es relacionado, no con 7 espíritus, sino sí con 7 ojos. Con 7 ojos. Vámonos a Zacarías, Antiguo Testamento. De los profetas menores, Zacarías. Recuerden que Zacarías está detrás de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Pero vámonos a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Bien, el Señor está mostrando, ¿no? Cómo Zorobabel tiene, ¿sí? Es mandado a reedificar el templo, ¿no? El templo de Salomón. Recuerden que el templo de Salomón fue la primera vez cuando entró Nabucodonosor y arrasó con todo. Pero con Ciro, ¿sí? En el reinado medo-persa, fue enviado Zorobabel, que Zorobabel era un gobernante de Judea, para reconstruir de nuevo el templo, ¿no? Fueron momentos difíciles, mis hermanos, ¿sí? Acciones pequeñas, pero que construyeron un todo.
y muchos se burlaban de las pequeñeces, pero al final se asombraron y glorificaron a Dios porque entendieron que todo había sido dirigido por la mano del Señor. Miremos el versículo 4, el versículo 6. Estamos en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Permítanme, yo los leo, ustedes síganme en sus Biblias. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con fuerza, mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo iba a construir Zorobabel de nuevo el templo? ¿Cómo iba a reconstruir de nuevo las murallas? No es con ejército ni con fuerza. Era apoyado en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Bien? Es una enseñanza aplicativa para todos nosotros. Pero saltémonos al versículo 10 y dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Sí? O sea, todas esas pequeñeces, porque recuerden que Zorobabel llegó y empezó a construirse burlando, y decía, este loco que va a reconstruir el templo, entonces hasta cuando lo reconstruyó se iban a alegrar, ¿no? Van a caer humillados reconociendo la grandeza, que no, sino fue la actuación del Señor. Dice, y verán la potencia de la mano de Zorobabel, en la mano de Zorobabel, perdón, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada es un elemento de la construcción para medir que las paredes queden rectas, ¿no? Paralelo. Dice, y sigue diciendo, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿De quién nos está hablando en el versículo 6? Del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que 7 ojos, vuelvo a traer la palabra 7 ojos, plenitud, totalidad, ¿no? Dice los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra, mis hermanos. No se vayan a imaginar que Dios tiene 7 ojos, ¿sí? Recuerden que esto es otro lenguaje apocalíptico, ¿no? Profético. Está hablando del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Quiénes son los ojos de Dios en la tierra? ¿Quién es el que está recorriendo toda la tierra? ¿Quién es el que está aplicando la salvación obrada por Cristo en nuestras vidas? ¿Quién es el que persevera en nosotros? El Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces en Zacarías, el Espíritu Santo es relacionado con 7 ojos. Y volviendo a Apocalipsis, mis hermanos, Juan está relacionando al Espíritu Santo con 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, este lenguaje profético apocalíptico se está refiriendo al Espíritu. ¿Okay? Y para terminar, en el versículo 5, recuerden que volvimos a Apocalipsis 1, versículo 4, pero al terminar, miremos el comienzo del versículo 5, mis hermanos. Porque Juan termina de exaltar en su doxología la Trinidad. Entonces ya nos dijo que gracia y paz a vosotros de parte de quién, del que era, del que es y el que ha venido, o sea, Dios el Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, del Espíritu Santo. Y el versículo 5, y, ¿ven? ¿Ven otra vez el y, mis hermanos? ¿Están viendo la conjugación y? ¿Por qué? Porque Juan está uniendo al Padre, al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, ¿y a quién? Y al Hijo, porque dice versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Pues aquí sí no tenemos que darle muchas vueltas al asunto, ¿no? Y mucha explicación porque Juan nos lo dice claro. ¿Y a quién está mencionando en su doxología? Al Señor Jesucristo. Bien, el testigo fiel. Entonces, mis hermanos, para terminar, la doxología quedaría así. Gracia y paz a la iglesia de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo y de Dios el Hijo, o sea, del Señor Jesucristo. Amén. Esa es la doxología que está levantando Juan en su salutación, ¿sí? En el comienzo de su carta de Apocalipsis. Amén, mis hermanos. Bien, que el Señor les bendiga
perdónenme por haberme extendido un poquito. Bien, si el Señor lo permite, dentro de 8 días volveremos a estudiar el libro de Apocalipsis. Espero que lo estén aprovechando y sea del interés de ustedes.